El piso lo van a poner los mismos participantes, o sea, no va a ser tan fácil como que cualquier cobrador, dicen de Coppel, con un título va a poder, eso no es así. Se ha recorrido, ¿no? Analicen quiénes van a ser los del comité de evaluación y qué trabajo van a realizar. Ya hemos tenido ejercicios parecidos, como la elección de los consejeros integrantes del Instituto Nacional Electoral, que fue un ejercicio que no cuestionó nadie. Nadie de las fuerzas políticas lo cuestionó porque todos lo atestiguaron y si hubieran visto ridículos y lo hubieran cuestionado. Claro, como ciudadano pues estoy preocupado, ¿no? Porque la forma en que se van a elegir a estos jueces magistrados no me garantiza que sean los mejores. El problema que se identificó desde el poder político para tratar de modificar el poder judicial es lo que en la doctrina se denomina como la dificultad contramayoritaria, que fue que los ministros de la Corte, sin que nadie los hubiera elegido, se oponían a las reformas o a los proyectos que el Ejecutivo planteaba. Como ellos, sin la legitimidad democrática que te dan los votos, se oponen a lo que establece una asamblea de 500 representantes y ellos son solamente 11. Todos sabemos que los gobernadores tratan de tener el control de ahí lo tienen, tienen control de la fiscalía, o sea, va a ser lo mismo, pero puede haber más riesgo, ¿no? Una pregunta política, porque veo que muchos analistas siguen añorando ciertas prácticas. Hay muchas prácticas que por supuesto no se han erradicado y lo acabamos de ver, cómo a los yunes los aprietan para que al final de cuentas se termine de aprobar en el Senado. Pero bueno, hay otras que sí. Por ejemplo, como que el presidente, pues votamos por él para 6 años y va a redondear los 6 años completitos, ¿no? Bueno, son 5 y 10 meses, ¿no? Porque él llegó en diciembre. Pero la vieja usanza era, y esto viene desde el PRI, es que cuando ya había presidente electo, pues ya el actual ya se iba retirando, ya ni se hablaba de él y el protagonismo lo asumía ya el electo sin estar en funciones legalmente o constitucionalmente, pues no. Hoy muchos de estos analistas pues como que añoran eso, ¿no? Y están culpando a López Obrador de un exceso de protagonismo, en no dejar que pues de una vez vaya adquiriendo ese protagonismo la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y entonces, pues algunos acusan hasta de mezquindad al presidente en decir que le va a dejar todo el hervidero, toda la carga política de lo que es esta reforma. Y bueno, pues pobre doctora que pues va a llegar con el rancho ardiendo. Yo lo veo de manera distinta, creo que está asumiendo precisamente porque a lo mejor, ¿no? Tú ves cargas políticas, pues, pero yo creo que es muy válido el argumento que se ha expresado en el sentido de que formaba parte de la plataforma política electoral con la que la doctora Claudia Sheinbaum se presentó a las elecciones. Basta leerla nomás, hay que leerla para señalar que ella estableció desde ese momento. ¿Pero tú crees que le está dejando esa carga política el presidente o que está adquiriendo un protagonismo? O no deja pues el protagonismo excesivo, dicen el presidente? La verdad no creo, creo que el presidente está haciendo como fue desde el principio, desde que él fue electo, fue el matiz político que él impregnó a su gobierno y pues fue muy activo al proponer reformas, propuso un plan, le fue desechado, luego propuso el plan B, le fue desechado, entonces propuso un plan C y al final de cuentas se dieron las condiciones y lo está ejecutando. O sea, creo que eso es lo que ha habido, pues, ¿no? Esa fue una pregunta política para iniciar. ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues mira, la verdad yo coincido con Narváez en el sentido de que el presidente nunca engañó a nadie, ni Claudia Sheinbaum tampoco, siempre dijo que le interesaba una reforma del Poder Judicial de gran envergadura como la que está haciendo, más allá que tenemos un presidente a veces muy incongruente. En este tema no fue incongruente, en este tema fue muy congruente, siempre apostó a una reforma judicial de este tipo. Yo no sé qué tan necesario sea en términos de control político, porque realmente ya había puesto a 5 ministros, 2 se le voltearon, y tenía el control para poner Claudia Sheinbaum en los próximos años, a corto plazo, creo 4 o 5 más. Entonces, de todos modos, políticamente el sistema está diseñado para que los ministros vengan de ahí. Entonces es como que aceleró los procesos, ¿no? Aunque así lo veo yo, ¿no? Lo que acusan del otro lado es que
quieren asumir el control de ese poder judicial en cuanto a los, no tenían el control el presidente de nombrar jueces, magistrados. Entonces dicen que a través de la elección, como ellos son mayoría, para empezar, como van a proponer los 3 poderes, pues todo va a ser de Morena, la mayoría, y ahí es donde va a venir la imposición de perfiles a modo, ¿no? Y que además de ya para las elecciones, pues van a operar con recurso público para que voten por tal o cual juez o magistrado, en fin. Pues esa es una... Eso es una proyección de no sé quién tenga la temeridad de eso. No, claro, pues, pero aterrizarlo en lo que significó la aprobación de la reforma. Nosotros ya hemos visto cómo opera cuando no se trata de elecciones. Pasó con la revocación de mandato. En este caso se establece que van a proponer los 3 poderes, van a de una u otra manera, como está establecido en la aprobación de la reforma, a los candidatos eventualmente y ellos van a ir a la elección. Si somos estrictos, nos vamos a dar cuenta que el grupo que ha sido más activo, el grupo ciudadano que ha sido más activo en relación con la reforma, no son los ciudadanos, ha sido precisamente el personal del Poder Judicial, la totalidad de los trabajadores del Poder Judicial, que han sido muy activos en todos los estados, reuniéndose, haciendo marchas, convocando a pláticas, a reuniones, etcétera. O sea, creemos que no van a ser activos en el momento de la elección. O sea, esta es precisamente una actividad de carácter democrático, cuando te convocan a elegir a quien sea, pues. O sea, con ello no estoy haciendo un argumento a favor o en contra de algo que ya se decidió, que ya forma parte de la reforma, porque yo estoy de acuerdo con que la gran mayoría de los ciudadanos podrán no estar de acuerdo con la totalidad de la reforma, pero tampoco podrán estar en contra de toda la reforma. Cuando menos ya aceptaron todos los actores políticos, incluso los ministros de la Corte y la gran mayoría de los juzgadores, jueces y magistrados, que una reforma era necesaria. Aunque, bueno, eso siempre ha estado en consenso, sí. Pero muchos dicen, pero no esta, dice, por lo menos la oposición y el Poder Judicial, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay que tener en pie lo siguiente, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de Jan Werner Müller, que te decía ahorita, ¿no? ¿Qué es el populismo? Y lástima que no lo traje, pero hay un párrafo que me llamó mucho la atención donde decía, bueno, ¿cuál es el ideal de los populistas? Un ideal de los populistas es debilitar al Poder Judicial, ¿no? Yo en este caso considero que se trata de una reforma que de una perspectiva de ciertos grupos intelectuales de peso a nivel nacional, que ya se han pronunciado de manera muy abierta, pues sí afecta o debilita la independencia, la autonomía. No significa que antes no está debilitado, o no significa que antes el Poder Judicial estuviera en condiciones donde no hubiera corrupción o nepotismo, eso ya lo sabemos, ¿no? Ahora en este nuevo escenario dicen estos intelectuales, académicos, que bueno, que hay un debilitamiento bastante importante, significativo, y también tenemos otros académicos que dicen lo contrario, ¿no? Que se trata de una reforma que va a ayudar a democratizar, ¿sí? Pues estas posiciones tan importantes del Poder Judicial. Y sí me da mucho la atención esto, ¿no? De que los populistas debilitan, se hacen cargo del poder y se hacen cargo de todo el Estado y buscan la manera de tener el control, ¿no? Y eso le dice John Werner Müller, la verdad lo explica de manera muy clara, ¿no? Y bueno, la manera más idónea de tener control es la postulación, ¿no? Y en este caso creo que sí, cuando uno checa ya la reforma final, que aquí la tengo, que es bastante extensa. Yo siendo abogado y siendo investigador, me duele leer todo esto. Por la letra, yo creo que si le aumentas un poquito la letra, a lo mejor va a ser más cómoda. O sea, imagínate leer todo esto, ¿no? Yo no me imagino, con todo respeto, un ciudadano, pues, enterado de esto, ¿no? Entonces sí creo que la reforma es una reforma. Yo antes pensaba, fíjate, sinceramente, yo consideraba que esto era histórico, inédito, pero nosotros los mexicanos cada 100 años hacemos reformas de este tipo. Yo en el siglo XIX, cuando logramos la independencia, caemos en un caudillismo y caemos en el porfiriato. Llegamos al siglo XX,
Viene la Revolución Mexicana, pero te 1917. la Reforma, precisamente. En donde sí se elegían, los más grandes maestros del derecho que tuvimos fueron electos. Pero al final del día, al final del día, el impacto fue mínimo. A ver, bueno, claro, el porfiriato llegó rápidamente, o sea, ni siquiera se consolidó. Pues si hubo algo que no tuvo un impacto. El porfiriato duró casi durante 30 años. Luego caemos en la Revolución Mexicana, otra vez caemos en el priismo, en el presidencialismo. Viene otra vez un tema, entre comillas, de fortalecimiento hacia la democracia, y caemos en una situación donde, al parecer, como fue el PRI en su momento, un partido hegemónico, vamos a tener otro partido hegemónico, pues con un matiz de concentración de poder, ¿no? Entonces, esto no es algo raro, es como que siempre hacemos de alguna u otra manera algo similar o muy parecido cada cierto tiempo, ¿no? Entonces no es algo tan inédito bajo una perspectiva histórica, ¿no? No más que sí, la diferencia ahí, Raúl, yo creo que la hegemonía priista fue a base de una imposición de un autoritarismo y de fraudes electorales que se hacían todo el mundo. Bueno, pues está documentadísimo eso. Y acá la gente o sea, el electorado es el que está decidiendo, que le está dando todo. Deja tú, no a Morena. Morena es el presidente, pues es la imagen. Ahora vamos a ver sin López Obrador cómo es esta fuerza, ¿no? No, a lo que yo me refiero más allá de Morena o del presidente. No estoy analizando al presidente ni a Morena, te estoy diciendo lo que pasa históricamente con la concentración de poder cada cierto tiempo, que hay reformas de este tipo, cada 100 años en el caso mexicano, y cómo se consolidan ciertas inercias. Son inercias que ya traemos arrastrando, ¿no? Más allá de cómo se llega a esas inercias, pasa lo mismo o pasa algo muy similar, ¿no? Y estamos ahorita en un periodo donde seguramente este grupo que acaba de llegar está haciendo reformas que van a lograr tener buenos escenarios para poder quedarse durante mucho tiempo en el poder. Eso ha pasado en México históricamente, a eso me refiero, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay una diferencia muy grande, y claro que la es. Cuando se establecen los organismos constitucionales autónomos para la calificación de las elecciones o la preparación, la realización de las elecciones, y cuando se dice que nosotros ya entramos en un proceso democrático, es precisamente el voto popular el que le da ese respaldo a determinada política para que haga las reformas que considere convenientes la plataforma que lo postula. Entonces, no podemos comparar, aunque lo comparan, pues, no, con el PRI de los 70s, que tenían una planadora y que nosotros no contábamos precisamente con una democracia, porque hoy, dígase lo que se diga, los votos los cuentan los ciudadanos, antes no los contaban los ciudadanos. Hoy es una plataforma política la que decide, y la única manera que se tiene para descalificar es decir, oye, pues lo que pasa es que son populistas y tienen a toda la gente, no a mí, dicen ellos, a mí no, porque yo soy muy inteligente, a todos los demás los tienen engañados, y por eso mismo, y también los tienen croqueteados con los apoyos sociales y las becas. Entonces, no, pues a raíz de eso se consigue el apoyo. Yo creo que eso no es lo que está pasando. Es más, lo inédito de esto que está sucediendo, y que incluso provocó que el Poder Judicial, en un ejercicio muy democrático, saliera a las calles y dijera, espérate, no estamos de acuerdo con esta reforma, pues no es más que expresión de democracia, esa no es expresión de tiranía, es de democracia, que hoy, cuando nos hubiéramos imaginado que el Poder Judicial iba a salir, y con sus argumentos que pueden ser muy válidos. Hay que analizar muy bien y de manera muy estricta si esos argumentos no estaban puestos en la mesa en casos de reformas constitucionales anteriormente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, tuvimos reformas constitucionales que fueron cuestionadas en cuanto a su proceso de creación de la reforma, y una de ellas fue la reforma educativa del Pacto por México. Y hay toda esa serie de reformas estructurales. No, pero espérate, pero mira, hay un asunto, el de la reforma educativa. Hay un magistrado que se llama Carlos Soto Morales. Él es muy activo en las redes sociales, porque es un magistrado muy preparado y es muy puntual en todo lo que él
pues en lo que él oferta pues en sus redes sociales, sus criterios. Entonces, es muy preciso, es un tipo muy preparado. A él le tocó resolver, siendo juez de distrito, en la segunda región auxiliar, fue sexto de distrito en Puebla, sobre amparos que promovieron maestros en contra de la reforma educativa, una reforma constitucional en la que cuestionaron el proceso de reforma. ¿Qué crees que les dijo el juez de distrito? Lo puedo leer porque hay incluso una reseña informativa del Consejo de la Judicatura Federal que se llama Amparo contra la Reforma Educativa. El juez sexto de distrito auxiliar con residencia en San Andrés Cholula, Carlos Soto Morales, informa que la resolución emitida en el juicio de amparo tal en relación con la llamada reforma educativa, para efectos de su mejor comprensión y análisis, puede analizarse en 6 partes. ¿Qué es lo que reclaman? Reclaman una parte sustantiva relativa al mejoramiento de la calidad, el servicio docente profesional, régimen de universidades, coordinación entre federación, régimen transitorio y etcétera, ¿no? En el fallo dictado por el juez se estableció que el juicio es improcedente y se le sobreseyó tomando en consideración el principio de supremacía constitucional, impide al Poder Judicial de la Federación analizar una reforma al Pacto Federal, ya sea que se aleguen violaciones de fondo o al procedimiento de su creación, del proceso de reforma. Significa que las modificaciones o decisiones que se hagan a la Constitución no pueden ser combatidas por los ciudadanos mediante el juicio de amparo. La Constitución Federal no prevé expresamente la procedencia del sumario de derechos fundamentales para combatir una reforma constitucional. Las autoridades solamente pueden hacer lo que les está permitido, y en ese sentido la Constitución no permite que el Poder Judicial de la Federación, vía juicio de amparo, analice si la Constitución es inconstitucional. También dijo que existe jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que los jueces no pueden revisar el procedimiento de reforma constitucional, y esa jurisprudencia dijo que era obligatoria y por tanto se encontraba obligado a acatarla, y que la improcedencia decretada no vulnera los principios de acceso a la justicia previstos en la Carta Magna y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Incluso el juez hizo un análisis de un precedente del Pleno que han estado señalando la mayoría de los juzgadores como la base y fundamento del reclamo que hoy pretenden hacer. Y ese precedente fue descalificado en esa sentencia que todos los maestros interpusieron. Incluso el juez en su sentencia, 2 párrafos que son paradigmáticos. Dice, siguiendo las ideas de Hamilton, esto es de la sentencia, si se aceptara la procedencia del amparo contra reformas constitucionales, el Poder Judicial dejaría de ser el menos peligroso para la Constitución, citando palabras de Alexander Hamilton, para convertirse en un poder superior capaz de anular los mandatos de la Carta Magna sin sujetarse a la voluntad del pueblo, representada por el constituyente originario y permanente. Párrafo 42. Si el Poder Judicial de la Federación pudiera analizar la validez de las reformas del Pacto Federal, sería evidente que se trataría de un poder que no estaría sujeto a límite alguno, más que el que sus propios integrantes se autoimpusieran. México dejaría de ser un Estado de Derecho constitucional para convertirse en un país cuyo funcionamiento se regiría por el libre arbitrio de sus jueces. Al respecto, este órgano de control comparte lo señalado por los ministros Tazas en las controversias constitucionales 48/2001 y 82 del 2001. Sin embargo, hoy, en una expresión de mucha democracia, de una democracia muy profunda, se traen a la mesa nuevos criterios, novedosos, cambiados, porque no es la misma estar decidiendo sobre los derechos de los demás a cuando asumes la responsabilidad de determinar cuáles son tus propios derechos, porque ellos, los jueces, con todo respeto lo tengo que decir, están entrando en un conflicto de interés porque eventualmente van a tener que decidir sobre una reforma sobre la que la mayoría de ellos ya se han pronunciado, y 2, que ellos señalan, y pueden señalarlo con mucha justicia si lo desean, que les resulta afectar, que les resulta en una afectación. Entonces, todo ese entramado viene a preparar un conflicto entre poderes que de una u otra manera lo tenemos que resolver, y que de los pocos instrumentos de los que nosotros nos servimos para resolverlo en paz y no mediante las armas, mediante la guerra o mediante la imposición política, es la democracia. Muy bien. Raúl Guilla. Pues me parece muy interesante lo que dice Derbez, porque al final del día el derecho es interpretación, ¿no? Y es argumentación.
y el vaso yo lo puedo ver medio lleno, si me conviene o mis intereses políticos son que se vea de esa manera, lo puedo ver la mitad, porque así me conviene verlo, o me conviene verlo medio lleno, y eso es la realidad. La vez me está planteando, oye, esta pronunciamiento no, pues de un juez es una sentencia, es un fallo, ¿no? Y bueno, pues el juez en su momento dio ese criterio, pero pues yo puedo dar otro criterio. Bueno, hay interpretación literal, teleológica, sistemática, progresiva, liberal, hay directivas de interpretación, decenas de ellas, ¿no? Y va a depender el interés que yo tenga para darle determinado sentido a la norma jurídica, y bajo esa lógica, pues obviamente vamos a tener muchísimas posicionamientos, ¿no? Igual la argumentación es lo mismo, ¿no? Yo puedo dar argumentos a favor porque tengo un interés político, tengo un interés económico, tengo un interés profesional, y ese es el derecho es argumentación e interpretación, ¿no? Creo que todas las posiciones son válidas, todas las posiciones son, y al final el que toma la decisión pues es el que tiene el poder político, ¿no? Sí, mira, la verdad es que esto pues, no está estructurado necesariamente como una crítica, sino como un llamamiento a que nosotros contamos con un sistema en el que invocamos la manera en cómo los jueces le hablan a las personas a las que les resuelven. O sea, las sentencias de los jueces no es para que las cuelgues en un cuadro. Las sentencias de los jueces es un pronunciamiento general a la sociedad, incluso. Esa es la razón por las que se hacen públicas. Y yo llamo la atención del contenido de cómo resolvieron, porque podemos hacer un símil o una analogía de lo que reclamaban los maestros en su momento con la reforma educativa del Pacto por México, en la que los maestros denunciaban que se iba a destruir el proceso educativo, y los jueces tuvieron otra opinión. Los jueces dijeron, no, espérate, al contrario, lo vamos a modernizar. Oye, pero que mis derechos, no, pues si tus derechos son expectativas de derechos, no son derechos adquiridos, les dijeron. Sí, como lo que está sucediendo. Sí, por eso, pues entonces, y es muy sano traer a la discusión qué fue lo que se dijo en momentos similares, porque como el que estamos viendo, no lo hemos visto. No se trata solamente de un ejercicio de argumentación, se trata de ver qué fue lo que dijiste y cómo sustentamos el criterio que tuviste y que tuvo la propia Corte para resolver este punto. Recordemos incluso que antes de la nueva ley de amparo, de la promulgación de la nueva ley de amparo, no existía la causal de improcedencia establecida en la ley de amparo relativa a la improcedencia contra reformas o adiciones a la Constitución. Esta es del 2013, esta es nueva, esta pues, tiene 11 años apenas. Antes no había, antes lo que teníamos eran criterios jurisprudenciales, y es más, esta sentencia dictada así no contaba ni siquiera con la disposición reglamentaria directa que la Constitución por reenvío manda a la ley de amparo, cuando la Constitución te dice pues todas las reglas y disposiciones para resolver los juicios de amparo se establecerán en la ley reglamentaria. Esta fue en base a la jurisprudencia. Ni siquiera contábamos con el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. Ahora imaginemos contando con una disposición expresa en una ley reglamentaria de un artículo constitucional. Bien. Pues mira, este planteamiento que las sentencias deben ir dirigidas a la gente, al pueblo, que esa palabra los populistas la aman, es como el corazón del corazón. Lo dijo Aaron Barak. Sí, es increíble, ¿no? Realmente ahorita las audiencias son públicas, por lo menos a nivel constitucional, en el ámbito penal, y hay una revolución judicial a los sistemas de justicia desde principios del presente siglo, donde la publicidad, ahí está, ¿no? ya está a nivel constitucional. Y yo digo, bueno, en mi opinión, yo creo que los abogados, que los jueces, pues deben de aplicar el derecho, ¿no? Deben de fundar y motivar sus resoluciones conforme al artículo 14 y 16 constitucional. Esa es realmente su obligación constitucional, fundar y motivar. Claro que es deseable que lo hagan lo más accesible hacia donde va dirigido, ¿sí? Pero hay veces que el elemento es tan técnico. Imagino el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales
habla de la teoría del delito, de los elementos objetivos, normativos, subjetivos y una serie de aspectos técnicos pues que la ley obliga a los jueces a tomarlos en consideración. También los jueces están obligados a aplicar el lenguaje adecuado. Creo que sí podríamos decir, bueno, busquen un equilibrio tal vez, ¿no? Pero su principal obligación es aplicar el derecho de manera imparcial, fundada y motivada, y ahí está a rango a nivel constitucional, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una confusión aquí. Cuando yo digo que los jueces le hablan a la sociedad con sus sentencias, no es porque es obvio que dirimen conflictos entre las partes. Digo que las sentencias hablan precisamente por la actividad de los jueces. Eso es a lo que me refiero, es decir, a un juez lo conoces, no por lo que dicen las redes, y no por lo que se dice de él, y no por... Al juez lo conoces, es el ideal, ¿no? Al juez lo conoces por las sentencias que dicta. Eso es a lo que me refiero. Y obviamente un juez se preocupa porque el contenido de sus sentencias, que va a llegar a toda la población, sean sentencias que respeten los fundamentos constitucionales que cita el doctor. O sea, que tengan la debida motivación judicial y los fundamentos. Ahora, bueno, entrando con lo de la implementación de esta reforma, aquí tengo una síntesis, para que no se te haga tan largo, de lo que prevé esta reforma. De manera breve. Sí, no. Yo 2 minutos y le corto. No, te digo, porque te cansaba, que es muy extensa extensa la reforma. Que te cansaba. Es malo que imaginamos. Es por la letra. ¿No? No, sí, si le subes... a ver, por ejemplo, bueno, ya sabemos, cada poder, o sea, ejecutivo, legislativo, judicial, integrará un comité de evaluación de 5 personas reconocidas en la actividad jurídica que recibirá expedientes de aspirantes, quienes entregarán un ensayo de 3 cuartillas y 5 cartas de referencia. Este comité de evaluación propondrá a cada poder la lista de candidatos mejor evaluados. A mí me parece importante hacer énfasis en esto, porque se han dicho muchas que van a ir auspiciados por el narco y sí, verdad, esa media, no, eso no va a pasar distorsión de todo distorsionado, que cualquiera porque hicieron mucho alarde que porque se bajó a creo que tienes que tener 8 promedio, ¿no? En general y 9 en la materia y 9 en materia jurídica. ¿Qué otra cosa? Bueno, hicieron mucho alarde en eso y que que la tómbola y que todo esto. A ver, la tómbola para empezar, tómbolas como que también quieren denostar lo que es la insaculación. Pero bueno, que le llamen tómbola, es la misma, pues, ¿no? Pero la tómbola sería el uso de esa. Si estas 5 personas de ese comité evaluador no deciden en cuanto a la calidad a los perfiles, la prevalencia de es uno similar, u otro, la ven igual en todos. Entonces, si van a la famosa tómbola, ya la capacidad está garantizada, pues, ¿no? Ahora, creo que esto, el piso lo van a poner los mismos participantes, es decir, si alguien llega con un 8 y tiene la mínima experiencia, pero te enfrentas a 10 caballones que le saben, porque muchos de los del Poder Judicial que nunca han podido ser jueces, como secretarios que han hecho carrera judicial de acuerdo, secretarios proyectistas, en fin, es más, un Cuitlahua Castro que nunca fue juez. Paso, Cuitlahua. A ver, se mete la gana, se mete y va, es lo que te digo, el piso lo van a poner los mismos participantes, no va a ser tan fácil como que cualquier cobrador, dicen de Coppel, con un título va a poder, no, mira, se ha recurrido a la forma, pero forma parte de la discusión, pues. No. O sea, la forma más banal es de calificación. Pues. Bueno, se hace mucho ruido, pero al final de cuentas, quien desee participar en la discusión de esa manera, pues que participe de esa manera. O sea, no puedes callar a nadie. El detalle es ser preciso y puntual en lo que comprendes y en lo que expones. Entonces, ¿qué es lo que hay? Tenemos problemas de acuerdo al diseño que se planteó, de que
vayan a ser auspiciados por el narcotráfico, pues analicen quiénes van a ser los del comité de evaluación y qué trabajo van a realizar. Y para eso nosotros pues, tendríamos que ver que ya hemos tenido ejercicios parecidos como la elección de los consejeros integrantes del Instituto Nacional Electoral. Así es. Que fue un ejercicio que no cuestionó nadie de las fuerzas políticas. Similar, por eso, pues, o sea, similar, nadie de las fuerzas políticas lo cuestionó porque todos lo atestiguaron y se hubieran visto ridículos y lo hubieran cuestionado. Sí. Además, el que sacó ahí fue la oposición, o sea, Santiago Krill, ¿no? Fue Santiago Krill. ¿No? No sé si tengas comentario cuanto a esto de los comités. No, pero sí es cierto que está extenso, tiene rato dándole vuelta. Tiene rato dándole vuelta. Es que estoy buscando la parte donde el Senado aprueba, es que el último el que aprueba, ¿no? Al final del día, decía por ahí un senador, no me acuerdo quién, que lo manejaba con la palabra trampa, ¿no? Se lo manejaba, ¿no? Él decía, bueno, es que aquí la bronca o el tema es quién los postula o cómo se van a postular, ¿no? Y me recuerda aquella frase de Cantinflas, por ahí hay una imagen de Cantinflas, un video, donde dice, el pueblo va a elegir de manera libre y democrática, como siempre ha pasado. Pero quien yo decida, ¿no? Entonces, por aquí, ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa ahorita con los partidos políticos? Los senadores dijeron, la trampa está en los comités de evaluación. No recuerdo, pero sí fue. Alguien lo dijo por ahí. ¿Cómo van a conformar lo de los comités de evaluación? No, bueno, que cada poder los conforme, pues, no, al final de cuentas, que el poder. Sí, cada poder lo van a. Sí, pero de facto el que tiene el control ejecutivo, pues tienes las 2/3 partes bueno, aseguradas. Por eso, pero al final de cuentas, imagina una propuesta de la Corte, una propuesta que va a pasar por el comité. No, pero la Corte lo va a nombrar el comité, pues, y la Corte y la Corte, todos los ministros que han protestado y quienes son mayoría. O sea, no creo que vaya a haber desacuerdo. Yo creo que debería ser el INE, fíjate, y el que conformara los comités de evaluación para que no hubiera ningún duda. Bueno, de todas maneras la habrá, porque van a decir, bueno, es que el INE está cooptado. En un principio se planteaba que participaran las universidades, que participaran las barras. Yo creo que eso podría haber enriquecido muchísimo si lo que se buscaba era necesariamente convocar a la población, pues, ¿no? Que esos eran los conductos idóneos, pero al final de cuentas ya está esta reforma, los comités de evaluación, la Corte va a tener su comité de evaluación, la Corte va a competir con los propios candidatos que ellos propongan, sin necesidad de que 3 de 9. Sí, se van a elegir. Ahora, hay otra que considero también importante, porque ha sido mucho también las fake news que se han desatado ahí. Dicen, es la manera en cómo van a hacer campaña. Los candidatos tendrán derecho de acceso a radio y televisión. O sea, los tiempos que son libres, pues no, son gratuitos, más bien para el gobierno. Podrán participar en debates. Se prohíbe el financiamiento público o privado en sus campañas. Se prohíbe contratación de radio y televisión. Los servidores públicos no podrán realizar proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de algún candidato. Las campañas durarán 60 días y no habrá precampaña. Es decir, el proselitismo tampoco, o sea, no va a haber estas campañas que vemos con los políticos que en plazas que llenan, no, solamente van a hacer uso de los foros que los mismos poderes les organicen, y los espacios en radio y televisión de manera equitativa, por supuesto, que también son gratuitos. Entonces eso cuando dicen, no, pues que el narco y que no sé quién más los va a patrocinar, bueno, creo que se refieren entonces en compra de votos, en acarrear gente, pero bueno, pues ya veremos. Entonces, no es una campaña como la que vemos con los políticos, con un despliegue de recursos impresionantes, pues no es así, ¿no? O a ver, ¿por qué las caras, Raúl? Ni con la finalidad de que se acceda a un cargo público, como se accede por la vía electoral, pues. Entonces, ya vimos un ejercicio en el que se convoca a la ciudadanía para que vote por determinada opción, que nada tenía que ver con un cargo público, y fue con la revocación del mandato. Pues ya vimos cómo se convoca. Que es el porcentaje de votación fue muy menor. ¿Y cómo te imaginas que va a ser el porcentaje? Sé que va a ser muy menor.
también. Sé que va a ser muy menor, y es aquí, y precisamente pero es mucho menor como se decide ahorita, ¿no? Bueno, pero incluso... pero ese decía con carrera judicial, entre comillas, también, ¿no? Para los ministros, no. Para los ministros, para los ministros está acaparado el político, pero lo demás hay más control. Lo cual no garantiza ninguna independencia. Sí, pues, de nada. o sea... Oye, me recuerdas mucho a una charla que tuve con el actual ministro, Pérez Dayan, con Pérez Dayan. Me invitaron a un foro de Derecho Procesal Constitucional Internacional. Me invitó a una universidad importante y yo le decía, bueno, ¿qué se requiere para ser ministro? Y teniéndolo enfrente, él era magistrado de un tribunal colegiado. Ser amigo. Tienes que ser amigo forzosamente del presidente. Lo demás es intrascendente. Bueno, sí es importante, pues que tengas el título, obviamente, y que tengas algo que medio cumpla con los requisitos, pero el primer requisito es ser amigo del presidente, ¿no? ¿Él era amigo entonces de López Obrador? No, o sea, amigo del presidente. Estamos hablando de 2015 o 2016. No, Pérez Dayan está más de antes, está del 2011, creo. Sí, o sea, pero él dice esa plática, ¿no? Yo estoy platicando con él, me dice, oye, qué duro fuiste ahí, no, ya la comida. Dime si es mentira. Le digo, no, pero pues al año me habla y me dice, oye, apóyame con un voto ahí de un senador, me dice. Pues el mismo. Y yo no, que no, pues, en el cabildeo, pues. Entonces ahorita para ser ministro tienes que tener no solamente el tema de los requisitos, tú tienes que tener dos características adicionales, más en el tema técnico, que debería ser lo ideal, ¿no? Con una carrera judicial, que yo, como Saldívar lo dijo en el 2023, que lo ideal es la carrera judicial. A ese Saldívar del 2023 yo coincido con él, igualito así como lo dijo. Ahora pues tienes que ser popular, de alguna manera tienes que tener ese carisma cuando vas a la radio, para poder que voten por ti, y obviamente de alguna manera para lograr la postulación al final del día, ya en la última instancia, el tema político, ¿no? Porque pasas por el Ejecutivo, pasas por el Legislativo. Entonces creo que ahí pues son más requisitos, ¿no? Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, yo digo, bueno, el servicio de salud, yo lo comparo un poquito, ¿no? El servicio de justicia. Pues a mí el médico, ¿qué me importa que sea popular o que sea político, ¿no? Yo quiero un médico con experiencia que me garantice que mi salud va a estar bien, ¿sí? Pero que te explique bien, ¿no? Y no quiero un político o alguien que sea popular, que van a ser requisitos que van implícitos o explícitos dentro de todo este escenario. Eso lo mandamos a un ciudadano común y corriente, y yo te lo digo como ciudadano común y corriente, yo quiero el mejor juez, el mejor magistrado, pero Raúl, y buscar la manera o mecanismo. Pero, a ver, una pregunta, el actual, es lo que yo quiero, pues, sistema, ¿no? ¿Cómo designan a los magistrados, jueces, mediante exámenes de oposición? Pues sí, no, los ministros pero Norma Piña entonces no debería estar ahí, era la peor calificada en su momento. ¿Cómo chingos Norma Piña? ¿Cómo llegó a ser ministra si fue la peor calificada? ¿Cómo al final de cuentas? ¿Cómo accedió? Bueno, porque se denunció en el Senado un acuerdo y que el presidente quería que fuera ella. Así fue. Así de pues Peña Nieto, ahí están las audiencias. Ahí están las audiencias, sí, en donde se mostró la evidencia de que Norma Piña en su momento tuvo el peor desempeño entre las magistradas. A ver, estas operaciones políticas siempre han sido así. Bueno, por eso, pues, pero por eso, bueno, pero ese no es el punto. A mí como ciudadano me importa un soberano comino, sinceramente, si el cómo llegan. A mí me interesa que la persona que llegue tenga las características para que me dé un buen servicio, ¿sí? Y hay ciertos procedimientos que implican más riesgos que otros. Y no lo digo yo, lo dicen los académicos, muchas personas que son autoritarias. Lo digo yo también, o sea, lo estoy planteando, pues, ¿no? O sea, ese es el punto. Al ciudadano no le importa realmente el mecanismo, le importa que le dé el servicio. No está involucrado precisamente porque no forma parte de una tradición inmediata. Al final, si le escarban en nuestra historia, pues sí, antes se elegían los ministros, pues, pero eso ya no permea hoy, pues no, hoy se trata de un esfuerzo que se está realizando precisamente para convocar a la ciudadanía a que se involucre en eso, y que estos procesos de elección que antes había, que eran más que nada acuerdos, pues antes teníamos el morbo de saber y a quién era elegir, pues sí, cierto, era acuerdo del presidente, pero veamos, pues, porque por primera vez al presidente no le aceptaron ternas, pues. Tan es así que dentro del proceso constitucional. Que quiso, ¿no? Que al final del día está programado para eso. Bueno, claro, pues. O me lo aceptas o ponga el que yo quiera, ¿no? No, claro, pues. O sea, es que ese es el punto.
Pero qué curioso que el presidente más tiránico y el más dictatorial es el que se desprende de esa facultad y dice, es que yo ya no quiero, por eso. Para que los pero además ya pues se sí. va, ¿no? También. ¿Eh? Ya se va también. No, por eso, pues, pero o se lo quita a su sucesora. No, pues, pero yo haciendo referencia porque su sucesora en podía cuanto lo que decía ahorita Raúl del populismo y esto, que el populismo lo primero que hace es socavar el poder judicial. Lo dice este experto. Sí, por eso. Sí, pero el presidente ya se va, o sea, no quiere precisamente socavar el poder judicial para él. Porque ya pasó los 6 años y al lo final... quiere para su hijo. Dirán los opositores, ¿no? No, y luego... Pero yo no lo digo, lo dicen los opositores. No, ya sé. Y luego cuando... Me parece muy reduccionista, muy limitado el análisis donde terminan diciendo que es una venganza del presidente contra el Poder Judicial. Bueno, pues dije... Bueno, a mí me parece muy limitado, ¿no? O sea, no hay algo mucho más de fondo en esto, pero bueno. Bueno, total, conclusiones, para ir cerrando. estamos en una situación muy interesante. Se viene por la posición que ha tomado el Poder Judicial en contra de una reforma que es una reforma constitucional, aunque me llevé la sorpresa, fíjate que magistrados y jueces no participaban en las marchas y ellos incluso pero ahora no sí, firmaban, no. Norma Piña andaba hay una foto que salió, hombre. Sí, no, pero no, pero estoy hablando de jueces y magistrados. Incluso de este circuito que reconocen y dicen, es que esta es una reforma constitucional. O sea, ellos fueron educados en el... Pues sí, pero por debajo de la mesa están asusando ahí a los empleados. Que los empleados no van a perder ningún derecho ni el empleo. ¿Cuál es el asunto con los empleados? Bueno, ¿por qué se están...? Con el derecho de protesta no te puedes meter. No, sí, pero yo pregunto... El salario, los están reduciendo el salario. No, lo que eventualmente... A mí me acaba de decir el secretario. Pero sí sería muy buena idea. Sí sería muy buena idea que invitaras a personal del Poder Judicial, porque tienen una voz, pues que se les escuche. Pero creo que lo que más han señalado es que se les priva a ellos de la oportunidad de acceder a un cargo. ¿Y no es cierto? Por la vía del mérito, por la vía del examen de oposición. Sin embargo, creo que la Corte ya ha resuelto temas análogos diciendo que eso no forma parte de tus derechos. Es una expectativa de derecho. ¿Por qué? Porque nada garantizaba que la existencia de un proceso de electivo mediante concurso de oposición, con examen de oposición te garantizaba que tú quedaras. Por eso no forma parte de tus derechos. Pero sería muy interesante que ellos no solamente tuvieran la voz que han tenido, sino que se les escuche. Ya se les ha escuchado en otro lado, pero tú no los has invitado, a pesar de que tú eres así, de controversias, ¿no? Andar sí, cierto, sí, no, la verdad es que me ha pasado anoche, pero lo vamos a invitar, además pobres que no, pues no conectan nada, no, la ciudadanía no están teniendo el apoyo de popular, pero bueno, pues habrá que ver, pues no, claro que va a haber un sector que eventualmente se decanta por una posición, pero sin duda por eso se llama democracia, hay que ver de qué lado está la mayoría y qué posición estás asumiendo, pero también la discusión válida, pues es decir, dentro de la discusión técnica, y el doctor no me dejará mentir, está el análisis de si existe una vulneración al núcleo esencial de los derechos, al núcleo pétreo pues de la Constitución, si de verdad esto significa socavar el principio de independencia judicial, aunque yo ahorita ya postulé que uno que sí se está socavando es el de imparcialidad. ¿Por qué? Porque cuando las jueces emitieron sus medidas cautelares de suspensión, ellos estaban viendo también por sus propios derechos, y eso no lo podemos negar. Muy bien, Raúl Guillén. Voy a intentar cerrar con citando lo más computado. A ver, vamos a dar 5 puntos de vista así con 2-3 palabras. Como historiador, yo te diría que México, este tipo de situaciones de concentración de poder lo hace periódicamente, ¿no? Siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, siempre hemos tenido estos procesos. Como ciudadano, pues estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado porque la forma en que se van a elegir
a estos jueces, magistrados, no me garantiza que sean los mejores. Como, en mi opinión, yo como ciudadano, ¿no? Como abogado, pues es una gran área de oportunidad. Sí, porque bueno, va a haber muchas plazas. No creo. No, ¿por qué no, hombre? No, pues no, la verdad es que yo sí veo un alto riesgo de corrupción y de politización en decisiones, en ciertas decisiones, sobre todo las que vienen, las que son contra el Estado, ¿no? O sea, todo lo que esté en el Estado involucrado va a estar muy tremendo el tema ese. En el tema político, pues, hay dos versiones, ¿no? Esto fue decisión del pueblo, y el pueblo quería y está legitimado y no sales de ahí. Y lo otro, pues bueno, que hubiera sido mejor una reforma judicial donde se fortaleciera la carrera judicial, ¿no? Como le decía Saldívar hace algunos meses, ¿no? Y como académico, pues yo te diría, pues ahora sí voy a citar a Müller, ¿no? De decir, bueno, pues el Estado está cooptado por un grupo de poder. Eso dicen los académicos, ¿no? Y esa concentración de poder implica el debilitamiento de todos los contrapesos, como los organismos los organismos autónomos, todo lo que sea contrapeso, ¿no? Pero tú vas a ir a contracorriente esos académicos. Mande. No, yo soy contracorriente. Mi obligación es ser lo más imparcial, objetivo y racional posible, ¿no? Eso es mi obligación, ¿no? Okay. Bueno, aquí, a ver, algunos comentarios. Dice, siempre lo hago, Aarón. Comparto todo lo tuyo. Bueno, muchas gracias, José Antonio Navarro. Dice, Aldo Castro, sin duda es necesaria una reforma judicial, pero las formas en las que el PG se emperró en hacerlo no es lo mejor. Estamos en riesgo de que los jueces y magistrados sean ineptos. Híjole, y ahorita no, bueno, pero... O que sean... Más ineptos, entonces. Bueno, que sean tan ineptos como la mayoría de los legisladores. Si garantizan el acceso a grandes abogados como el licenciado Darvé López e incluso como el abogado Raúl Guillén, quien no tengo el gusto de conocer, lo más probable es que el Gutierritos Luna sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso pondrá peor la impartición de justicia. No puede, Aldo, ya te lo explicamos la otra vez que mandaste este mensaje, no puede porque es funcionario, el legislador tiene que pasar, ¿qué? 10 años, algo así, ¿no? Son 2, creo. No te preocupes, por 10 años no te preocupes, mi estimado Aldo. Además, el épero ese, te aseguro que va a brincar a otra posición, como de ahí se va a andar paseando, ¿no? ¿Quién es gobernador de Veracruz, seguramente? Es cierto. Sí. 6 años, ¿no? Buen análisis, dicen acá. Luego Mari Mendíbil dice, seguidora constante, me encanta como narra. ¿Ahora quién? Híjole. Pues no nos dijo quién, si Raúl Guillén, si Darvé o ambos. Arellano dice, no, yo no narré nada, yo nada más preguntaba, que dirigía el tráfico. ¿Tienes que ser carismático como Rodolfo Montes de Oca? Preguntan acá. Bueno, ya le están haciendo carrilla, güey. Yo siempre le digo que es el Saldívar. El Saldívar. Luego acá Alexis dice, he escuchado que en las elecciones de Sonora, por ejemplo, es penúltimo en participación, no, el último creo, ¿no? No, es el último. Sí, el último para votar. ¿Cuánta participación habrá para estas nuevas elecciones? ¿Cuánto creen? Dice, ¿qué porcentaje creen que...? A ver. Buen cubero. Es muy espectacular. En Bolivia andaba como en... La verdad es que yo creo que va a ser un sector muy reducido, pequeño, pero... Con un gasto enorme. Pero habría que contar todo el personal de tribunales, juzgados. ¿Pues son los que van a votar? Son los que van a votar. Entonces, pues para que vean, pues, ¿no? ¿Cómo van a estar las cosas? Dile al señor Guillén que por eso se llama cuarta transformación, dicen. Yo me imagino que cuando estabas hablando de esto de cada 100 años pasa esto, algo así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, la pregunta para cerrar, a ambos. ¿En qué esta reforma en sí, en qué garantiza el cambio o la transformación, siendo muy ad hoc a la 4T, en qué garantiza esa transformación en la impartición de justicia? Porque se ha centrado en la elección, que eso sería como para garantizar más bien la independencia. Mira, pero en la impartición, ¿en cuál sería el cambio? Mira, el problema, seré muy breve, el problema que se identificó desde el poder político para tratar de modificar el poder judicial es lo que en la doctrina se denomina como la dificultad contramayoritaria.
que fue que los ministros de la Corte, sin que nadie los hubiera elegido, se oponían a las reformas o a los proyectos que el Ejecutivo planteaba. Entonces, ¿cómo ellos, sin la legitimidad democrática que te dan los votos, se oponen a lo que establece una asamblea de 500 representantes y ellos son solamente 11? Ese no es un tema de México, eso se creó como una corriente doctrinal en los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí viene la idea de, ¿sabes qué? Democratízalos, legitímalos para que la revisión judicial que fue impregnada en nuestra Constitución, que ni siquiera los gringos la tienen en la suya, y nosotros sí, con el análisis de las controversias constitucionales y las acciones, la puedan resolver sin las presiones políticas, sí, con toda la autoridad moral de que fueron elegidos ellos también. Ese es el punto. Raúl, estoy de acuerdo con Derbez en el sentido de que había esta posición, ¿no? Pero realmente... No la hay. Sí, pero realmente ellos llegaron a través del presidente de la República con aprobación del Senado, ¿no? O sea, y ellos, tanto los senadores como el presidente, llegaron a través del voto popular. Entonces, ahí habrá que checar ese tema, ¿no? Y en el tema de la pregunta concreta es, ¿cómo garantiza, dices tú, la impartición de la justicia? Pues, así como yo la veo, así, en términos de calidad de justicia y en términos de presiones políticas y en términos de corrupción que se puede presentar, implica un gran riesgo. ¿Más que el actual? Mucho más que el actual. ¿Por qué? A ver, el actual tiene problemas y siempre lo ha tenido, y desde siempre se ha dicho que es aquí Eric Guerrero señala en el año 2006 que bueno, dice, el Poder Judicial tiene los problemas de corrupción, tráfico de influencias y gobernadores buscan manipular. Todos sabemos que los gobernadores tratan de tener el control tienen control de la fiscalía, o sea, realmente siempre pasa, pues, o sea, no estoy diciendo que antes esté mejor, simplemente que ahora va a ser lo mismo, pero puede haber más riesgo, ¿no? Pero con ministros electos, pues, ¿no? Cuando menos la cuestión política de que alguien te nombró y que alguien te puso, sí, ahí va a tener, ahí cuando menos se ve disminuido. Bueno, si me postule presidente como es ahorita, claro que tengo ese problema. Pero ¿no? Te tienen que elegir, pues. Es que ese es el punto. Pero si te postule y te elige el Senado con acuerdo del Senado, pues ahí sí tienes que... Pero antes de elegir... puede ser un poquito más tienes que pasar, ¿no? Campaña, ¿no? Pero también antes o sea, te elige el Poder Ejecutivo, que como para que te evalúe el comité, tienes que pasar antes por el comité de evaluación y luego que los ciudadanos te elijan, ¿no? Mira, en ese sentido yo veo... Saldívar tenía razón, teóricamente hay menos riesgo, ¿no? Con carrera judicial bien elaborado, como decía Saldívar, no le digo yo, Saldívar, el año pasado, y él lo dice de manera tajante, de manera clarísima, en el sentido de que la carrera judicial da ciertas garantías. Esto que tenemos ahorita, pues quién sabe, ¿no? Vamos a ver, porque yo no conozco ningún país del mundo, que tenga este sistema y que sea exitoso. Bueno, y esa es la verdad. Pues es el primero, ¿no? Que hay que... Pero qué necesidad, como dice don Gabriel, ¿para qué tanto problema? Pero ¿por qué le tienen miedo a la innovación? Bueno, pues no te gustaría que México fuera el innovador. Estamos en el sistema de justicia, Aarón, es el sistema de justicia. Por eso, pero el que vas a poner, vamos a ver cómo nos va Raúl, con esta elección. Raúl, pero yo sí veo, están de acuerdo. No, es que yo no conozco ningún país que tenga este todos están de acuerdo que necesitan por eso, pues, pero lo que sí copiamos de los Estados Unidos es la designación, porque es igual allá el presidente designa y te lo aprueba el Senado y te hacen... Y todo, de hecho, la Constitución la copiamos. Todo el sistema a Malaya lo hubiéramos, no tendríamos ahorita los problemas de querer impugnar un proceso de reforma si tuviéramos una Constitución como la estadounidense, porque aquí la atiborramos. De hecho, hay una cosa que decir. Hoy reclaman los jueces y dicen que hay una afectación al núcleo esencial de la Constitución. No, pues son pocas. 20, ¿no? Sí, es un número muy pequeño. Nosotros más de 500 llevamos. No, 700 y cacho. Pero el núcleo esencial de nosotros siempre había sido identificado con el de los derechos humanos. Ya después se amplió, pero también la división de poder, pero también el federalismo, pues también el aspecto democrático de la selección. Pues claro, y eso sirve para que le atiborres. Pero ahí está el artículo 39, que es muy claro, pues no nos hagamos. Bueno, pues ahí está, complementando tu comentario de que los gobernadores, complementando, dije.
que los gobernadores tienen el control. La tentación. No, ahí lo tienen y siempre tienen el control del Poder Aquí Judicial. No, en otro lado. No, tienen el Poder Judicial, el de los órganos autónomos, el del legislativo. Cuando no tienes mayoría en el legislativo, ahorita el gobernador no tiene problema en controlar el legislativo, pero cuando no la tienes. ¿Negociación? No, pues estafa legislativa, ¿qué negociación? Sí, Ahí te sí. va la negociación en cuanto me vas a Totalmente dar. de acuerdo Si contigo. no, pregúntale a Alejandra López Totalmente Noriega, de acuerdo contigo. Ya andan agarrados, fíjate. Ya está de este lado ahora, del lado de la 4T, ¿no? La señora. ¿Todavía no? ¿O ya? Pues bueno, lo van a hacer oficial nomás, pero con alguno de los partidos satélites. Yo no lo... Con algún partido. Yo estaba... Yo tenía en claro que iba al Partido Verde, pero por ahí alguien dijo que... No recuerdo quién sonorense, era, ¿no? que va al Partido Sonorense. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque, bueno, se suponía que iba al Verde, ¿no? Y luego el Partido Sonorense, ¿a poco tan zarrita... tan así aceptó bueno, en fin. Son maniobras que... Bueno, pues sí. Bueno, muchas gracias. Algo más, algo que deseen agregar. Nada, muchas gracias. Nada. Oye, Excelente mesa, nos dice por acá, felicidades. Bueno, muchas gracias a todos. Estela Mar dice, normal que antes, ¿qué? Que antes, a ver, yo creo que quiso decir, normal que antes haya cambios, híjole. Normal que ante cambios haya resistencia. Lo mejor es que no habrá privilegios para un grupúsculo y los cambios se verán poco a poco porque tendrán que demostrar resultados de casos para elección y reelección. Buena mesa, saludos a los tres. La Estela Mar ya se anda convenciendo, primero estaba muy rejiega, dijo, a mí que no me pongan a votar por jueces, no me voy a esa faramaya, mira, ya la anda cambiando. Saludos, Estela, saludos. Bueno, muchas gracias, Darrell López. Gracias, Raúl Guillén. Gracias a todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.